Compañeros, vamos a presentarles nuestro webinar acerca del manejo de úlcera péptica perforada. Aquí tenemos el contenido de nuestra presentación. A manera de introducción, primero que todo, vamos a hablar un poco de la anatomía. El estómago es un órgano en forma de pera que se ubica en el cuadrante superior del abdomen, usualmente detrás de la porción lateral del hígado. Consta de varias porciones que son el cardias, que es donde se une con el esófago, el fondo, que es su porción más superior y también es distensible, el cuerpo del estómago, que es la más grande, el antro y el píloro, que es donde se une con la primera porción del duodeno. Aparte de esto, tenemos otras estructuras anatómicas de importancia, como lo son la curvatura menor, la curvatura mayor, la incisura angular, que es donde el estómago cambia de dirección y marca el inicio del antro pilórico, y el ángulo de Is, que se encuentra entre el cardias y el fondo del estómago. En cuanto a la irrigación, tenemos que está dada principalmente por ramas del tronco celíaco. Las cuatro principales arterias son la gástrica izquierda y derecha y las gastroepiploicas o gastromentales derecha e izquierda. De estas cuatro, la principal sería la gástrica izquierda y existen diversas anastomosis entre ellas para garantizar que el estómago siempre se mantenga con un alto flujo sanguíneo. En cuanto al drenaje venoso, tenemos que las venas discurren paralelas a las arterias y tienen sus mismos nombres. Las venas gástrica derecha e izquierda drenan en la porta hepática, mientras que la gastromental derecha drena en la mesentérica superior y la gastromental izquierda en la vena esplénica. En cuanto a la inervación, tenemos que la inervación de este órgano es principalmente parasimpática, dado por los troncos vagales izquierdo y derecho o anterior y posterior. Existe otra rama importante también conocida como el nervio de Laterjet, que discurre por la curvatura menor del estómago y da varias ramas hacia su cuerpo. En cuanto a la histología, el estómago tiene cuatro capas, siendo la más interna la mucosa, que es la que está en contacto con la mucosa, el ácido clorhídrico, perdón. La submucosa, que es donde se encuentran los vasos sanguíneos y linfáticos, seguida por una capa de músculo, una subserosa y la serosa o peritoneo visceral, que sería la capa más externa. En la mucosa encontramos lo que son las glándulas gástricas. Existen diversas secreciones gástricas, sin embargo, aquí vamos a mencionar las más importantes y relevantes para nuestra presentación, que serían las células mucosas, que se encargan de la producción de moco y bicarbonato, las células parietales encargadas de la secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco, las células enteroendocrinas encargadas de la secreción de histamina y las células principales que secretan pepsinógenos. Por último, la fisiología, tenemos que específicamente la secreción de ácido clorhídrico tenemos que se divide en tres fases, que serían la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica eh, constituye estímulos sensoriales que solo con oler, pensar o ver alimento que nos resulte placentero o simplemente ver alimento, eso estimula el nervio vago y él va a estimular las vías de secreción de ácido estomacal, pero esta parte de la fisiología solo aporta un 30% de la secreción total. La principal, que sería la fase gástrica, ya se da por respuestas locales y vías que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y es la mayoritaria de las tres fases. Y la última es la fase intestinal, que es donde termina este recorrido y no está muy bien comprendida su fisiología. Tenemos que a través de la alimentación se estimula el nervio vago, que estimula la producción de acetilcolina, como vemos en este diagrama. Eso a su vez estimula las células enterocromafines, que ya había mencionado anteriormente, y ellas liberan histamina, que estimula a las células parietales para aumentar la producción de ácido clorhídrico. También existe la vía a través de las células G, que secretan gastrina y funcionan por este mismo mecanismo, y es inhibida por las células D, que producen somatostatina e inhiben la secreción de ácido a través de esta vía. Por último, tenemos lo que son los mecanismos de protección de la mucosa gástrica, o por lo menos lo que son los más importantes. De esto es la producción de moco y bicarbonato, que es la primera barrera de defensa en contra del ácido clorhídrico, y las prostaglandinas, que son las que estimulan la producción de moco y bicarbonato, también son muy importantes.
También tenemos el flujo sanguíneo, que garantiza también esto en caso de que estos factores fallen, y también está estimulado por factores de crecimiento epitelial. Ahora bien, ¿qué es una úlcera péptica? Es una lesión característica que consiste en una solución de continuidad de la mucosa gástrica y o duodenal proximal, pero también se puede dar en partes del intestino delgado, esófago o mucosa gástrica ectópica de un divertículo de Meckel, y estas pueden ser únicas o múltiples. En cuanto a las generalidades, o por lo menos las diferencias más importantes entre la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, tenemos que la úlcera gástrica es más común, de predominio en la sexta década de la vida y en el sexo masculino, y esta tiene mayor mortalidad y morbilidad, mientras que la úlcera duodenal tiene una prevalencia mucho menor, del 10%, es frecuente en la población occidental y habitualmente son más pequeñas que las úlceras gástricas. La úlcera péptica perforada es una complicación de la enfermedad úlcero-péptica, que se da una vez se rompen todas las capas del tejido gástrico. Y a pesar de que esta complicación no es tan frecuente como el sangrado de las úlceras, sigue teniendo una alta mortalidad a pesar de los tratamientos disponibles en la actualidad, por lo que es importante sospecharla en nuestros pacientes. Bueno, para hablarles de la etiopatogenia, debemos comenzar mencionando que la mayoría de las úlceras pépticas se desarrollan debido a un desequilibrio entre los factores protectores que protegen, valga la redundancia, el revestimiento de lo que es el estómago y el intestino delgado, como lo son los factores que son bicarbonato, prostaglandinas, producción de moco gástrico y también un flujo sanguíneo adecuado. Entre los factores que lo dañan, tenemos ácido úrico y pepsina, pero vamos a incluir en este grupo lo que es la Helicobacter pylori, el uso crónico de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, el tabaquismo y otros factores como lo que son el estrés y el consumo, que vamos a hablar de ellos seguidamente. En cuanto al Helicobacter pylori, es la causa más común de úlcera péptica. La siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Esta es una bacteria gram negativa en forma de espiral que posee flagelos que la van a ayudar a lo que es en la motilidad. La ruta de transmisión es fecal-oral o a través de la ruta oral-oral. Un importante factor de virulencia que posee esta bacteria incluye el lipopolisacárido, que ayuda en la adhesión de las células, permitiéndole adherirse a las células gástricas del estómago al secretar una molécula de adhesión que es reconocida por la estructura de glicanos que se expresa por las células epiteliales gástricas. Entonces, de las epiteliales gástricas. Esto lo que va a hacer es que va a secretar una molécula de adhesión que va a ser reconocida por los glicanos. Y la superficie de la capa de moco. Entonces, otro factor importante de virulencia del Helicobacter pylori es la enzima conocida como ureasa, que está en su superficie, que la va a proteger de lo que es la acidez al convertir la ureasa en amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco ayuda a la bacteria a protegerse de la acidez y al aumentar el pH a nivel neutro, ya que es alcalino. Esta bacteria también secreta algunas exotoxinas, como lo que son la BAC-A y la CAC-A, siendo la BAC-A una toxina bastante potente que causa apoptosis de las células, y CAC-A es responsable de alterar la integridad y la estructura celular, promoviendo lo que es la inflamación. La CAC-A estimula la producción de ciertas citoquinas, como lo que son la interleuquina 8 dentro de las células, lo que a su vez atrae neutrófilos a la zona. Los neutrófilos son altamente inflamatorios y pueden dañar los tejidos del estómago, como lo vemos en la figura de la derecha. Entonces, la combinación de estas exotoxinas, lo que son la CAC-A y la BAC-A, van a causar la descomposición de las células del estómago, resultando en la formación de úlceras. Seguidamente tenemos también a los AINES. Sabemos que estos medicamentos como lo que son el ibuprofeno, la aspirina y el nasoprosteno, entre los que más causan las úlceras pépticas, se ingieren para aliviar el dolor y la inflamación. Estos medicamentos se van a absorber en el estómago y el intestino delgado, donde van a comenzar a hacer sus efectos.
Los AINES sabemos que actúan inhibiendo las enzimas ciclooxigenasas, lo que lo conocemos como la ciclooxigenasa 1, y también la ciclooxigenasa 2, COX-1 y COX-2. Estas enzimas son cruciales para la producción de prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas tienen varias funciones protectoras en el estómago. Ellas van a hacer que se estimule la secreción de moco y bicarbonato, que como lo mencionó mi compañera, van a proteger la mucosa gástrica. También promueven el flujo sanguíneo en la mucosa gástrica y ayudan a mantener la integridad de esta manera en la barrera de la mucosa. ¿Qué pasa entonces? Al inhibir COX-1 y COX-2 por los AINES, se va a reducir la producción de prostaglandinas, lo que a su vez disminuye la secreción de moco y bicarbonato, reduce el flujo sanguíneo en la mucosa y así va a debilitar lo que es la barrera. Además de la inhibición de prostaglandinas, los AINES pueden causar también un daño directo a las células epiteliales, aumentando la permeabilidad y permitiendo que el ácido gástrico penetre y dañe las células. La combinación de la reducción de la contracción gástrica y el daño directo a la mucosa conduce directamente a lo que es la erosión de la misma y eventualmente a la formación de las úlceras pépticas. En cuanto al tabaquismo, sabemos que la nicotina produce una disminución del flujo sanguíneo. Esto debido a que provoca constricción de los vasos, reduciendo el flujo sanguíneo en la mucosa gástrica, que va a impedir lo que es la reparación y el mantenimiento adecuado de la mucosa. Aumenta también la secreción ácida, que quiere decir que aumenta la producción de ácido clorhídrico en el estómago y esto hace que aumente la acidez que daña la mucosa. Un factor muy importante, tal vez el más importante de este punto, es que va a reducir la producción de bicarbonato y moco. La nicotina también reduce la producción de estos dos factores que acabo de mencionar, que son esenciales para proteger la mucosa gástrica de lo que es el ácido clorhídrico. A su vez, aumenta la secreción de pepsina, una enzima que puede degradar las proteínas de la mucosa gástrica, aumentando el riesgo de daño. Y así finalmente va a inhibir lo que es la cicatrización y así llevar a la formación de úlceras. En los otros factores, como lo que son el estrés y el tabaco, viene siendo al final lo más importante, que van a hacer que se reduzca la producción de bicarbonato y moco, que estos son los factores esenciales para proteger lo que es la mucosa gástrica. Entonces, van a llevar a lo que es la formación de las úlceras pépticas. Con respecto al diagnóstico, es importante siempre tener presente una historia clínica y un examen físico detallado. Los síntomas de la enfermedad de úlcera péptica van a incluir principalmente un dolor abdominal, un malestar en la parte superior del abdomen, hinchazón y una sensación de plenitud. Cuando esta enfermedad por úlcera péptica empeora y finalmente se perfora, el jugo gástrico y el gas gástrico van a ingresar a la cavidad peritoneal y van a provocar una peritonitis química. La aparición repentina de un dolor abdominal o el deterioro agudo de un dolor abdominal continuo es una de las características típicas de una úlcera péptica perforada. Este dolor no desaparece por completo a pesar de uno de los remedios premédicos habituales y lo que va a hacer es obligar al paciente a buscar atención médica. La triada clásica de aparición repentina de este dolor abdominal y una taquicardia o una rigidez abdominal es un sello distintivo de la enfermedad por úlcera péptica. Como vemos en el diagrama, las manifestaciones clínicas de la úlcera péptica perforada se pueden dividir en tres fases. En la fase inicial, que está dentro de las 2 horas de inicio del síntoma, esta se va a estar caracterizado por un dolor epigástrico, taquicardia y extremidades frías. En la segunda fase, que dura de 2 horas a 12 horas posteriores, el dolor se va a generalizar y va a empeorar con el movimiento y también se pueden ver signos típicos de rigidez abdominal y dolor en el cuadrante inferior derecho. Posteriormente, en la tercera fase, que va a durar más de 12 horas, va a estar caracterizado por una distensión abdominal, pirexia, hipotensión. Siguiente. Es importante también en la historia clínica investigar los antecedentes del uso de AINES, infecciones por Helicobacter pylori, el estrés fisiológico, el tabaquismo, los corticosteroides
los antecedentes de una úlcera péptica anterior perforada o el consumo excesivo de alcohol. Todo esto correlacionando con lo que son los factores agresivos que pueden dañar la mucosa y provocar la aparición de las úlceras. Siguiente. Dentro del examen físico, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con úlcera péptica perforada? Vamos a encontrar un dolor en el epigastrio agudo que va a ser constante y que va a exacerbarse con los movimientos. Puede presentar fiebre, náuseas y vómitos, sensibilidad abdominal, signos de rigidez abdominal, distensión y más tardíamente signos de choque, que vendría siendo taquicardia, hipotensión, diaforesis y confusión. Siguiente. Dentro de los laboratorios que podemos pedir no son específicos, simplemente nos ayudaría a descartar los otros diagnósticos diferenciales o para comprender el contexto del daño de varios órganos que se encuentra el paciente. Dentro de los laboratorios que podemos pedir inicialmente sería un hemograma en donde veríamos el recuento de glóbulos blancos, en este caso un paciente con diagnóstico de úlcera péptica se encontrarían elevados, la proteína C reactiva también, la leucocitosis y la proteína C reactiva se encontrarían elevados por un proceso de inflamación o infección. La amilasa y la lipasa sérica, estos nos ayudarían a poder tenerlo con nuestro otro diagnóstico diferencial de un dolor agudo, sería la pancreatitis aguda. Entonces, la amilasa sérica estaría aumentada o elevada 4 veces de su valor normal. La creatinina y la urea nos ayudarían para evaluar el estado si el paciente se encuentra en una falla renal prerrenal, y también la creatinina y la urea nos ayudarían a comprender si el paciente se encuentra en una de las complicaciones de una úlcera péptica perforada, que sería el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Siguiente. Como estudios de imagen que mandaríamos para completar el diagnóstico de la úlcera péptica perforada de manera inicial sería la serie de abdomen agudo, que este va a incluir una radiografía de tórax de pie, una radiografía de abdomen de pie, una radiografía de abdomen de cúbito lateral izquierdo y de cúbito supino. En ambos casos, en la radiografía de tórax de pie, lo que vamos a encontrar es el aire libre subdiafragmático. Esto se puede presentar en el 75% de los casos, y como vemos en la imagen de abajo, está el signo de Popper o de alas de gaviota, que es el aire libre subdiafragmático, y la de al lado también es aire en ambos lados de la pared intestinal. Siguiente. Si en una serie de abdomen agudo no podemos diagnosticar o no podemos observar el aire libre, que nos daría el diagnóstico de la úlcera péptica o perforación de una víscera hueca, podemos solicitar un CAT que puede ser con o sin contraste, ya que este tiene una precisión diagnóstica de un 98%, ya que el contraste soluble nos ayudaría y se infiltraría en la cavidad periodontal y ayudaría al diagnóstico. En las imágenes podemos observar el aire en la parte anterior y el líquido libre también se observa perihepático en el CAT con contraste, y en el CAT sin contraste veríamos en estas imágenes que traje el aire libre en la parte anterior y también se ve en ambos lados del ligamento falciforme. Siguiente. Ok, en cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación según el grado de actividad, que es la clasificación de Sakita, según el grado de sangrado, la clasificación de Forrest, según su localización tenemos la clasificación de Johnson, y según su etiología, como nuestra compañera mencionó, según si es por AINES, por Helicobacter pylori o por hipersecreción gástrica. Cuando hablamos de la clasificación de Sakita, que es según su actividad, se clasifica en si es activa, si es en fase de cicatrización o si está en fase de curación. Si está en fase activa, se clasifica en A1 y 2. A1, que el músculo que rodea la úlcera está edematosamente hinchada y no podemos observar endoscópicamente lo que es el epitelio de regeneración, pero sí vemos lo que es el borde activo y difuminado, y vemos un cráter ulceroso relativamente pequeño pero profundo. Y este tipo de úlcera se ve en un caso en donde la úlcera se acaba de crear. En el A2 es una úlcera que lleva unos días. El edema que la rodea, si observamos la imagen de la derecha, se ha reducido, el margen de la úlcera ya es claro y hay una ligera cantidad de epitelio de regeneración
También podemos observar un halo rojo en la zona marginal y una escara o costra blanca circular en el margen de la úlcera, que son visualizados frecuentemente. Y también podemos observar o seguir la convergencia de los pliegues de la mucosa hasta el margen de la úlcera. En la fase de cicatrización tenemos H1 y H2. H1 es una cicatrización con epitelio en regeneración. Si vemos aquí, ya el edema de la mucosa circundante ha desaparecido y vemos una fina capa blanca de regeneración del epitelio que se está extendiendo en lo que es la base de la úlcera. El gradiente entre el margen de la úlcera y la base se está convirtiendo en plano y el cráter de la úlcera es aún evidente. También se puede acompañar de lo que son cambios de pliegue. En H2, todo el edema de la mucosa circundante ha disminuido y el defecto es más pequeño que H1 y la regeneración del epitelio cubre la mayor parte del piso de la úlcera. Solo queda una pequeña cantidad del cráter y los cambios en los pliegues son notables. En la etapa de cicatrización tenemos S1, conocida como cicatriz roja, en donde el epitelio de regeneración cubre completamente el fondo de la úlcera y la capa blanca ha desaparecido. Inicialmente la región de regeneración es marcadamente rojo y por eso se le llama cicatriz roja. En S2 o cicatriz blanca es una úlcera de varios meses a unos pocos años y el enrojecimiento se reduce al color de la mucosa. Solo queda el pliegue y no se ve cráter ulceroso ni epitelio regenerado. Este es el caso en el que el epitelio regenerado es viejo y difícil de distinguir de la mucosa normal. En cuanto a la clasificación de Forest, es según el grado de sangrado que se utiliza, es el más empleado para clasificar el aspecto endoscópico de las úlceras sangrantes, que estratifica lo que es el riesgo de nueva hemorragia basándose en los estigmas de hemorragia reciente. Tenemos Forest 1, que incluye las úlceras pépticas que tienen un sangrado activo. Si el sangrado es pulsátil, se le clasifica como Forest 1A y se ve como una hemorragia arterial con flujo pulsátil o intermitente. Y también tenemos el Forest 1B, que es el sangrado en napa, que es una hemorragia venosa con flujo continuo y más lento. En el Forest 2 incluye las úlceras sin sangrado activo al momento de su observación, pero con signos de sangrado reciente en el lecho ulceroso, como lo que es el vaso visible o Forest 2A, que vemos en la imagen inferior. El coágulo adherido o Forest 2B es definido como una lesión amorfa, roja, café o negra de tamaño variable, que está adherido al lecho ulceroso y que no se desprende con aspiración o lavado del coágulo, señal de una hemostasia algo más avanzada. Y la clasificación de Forest 2C, que también se le llama mácula plana, se describe como una mancha pigmentada plana sin relieve, evidente en lo que es el lecho de la úlcera. Y la clasificación de Forest 3 corresponde exclusivamente a las úlceras pépticas con un fondo limpio, fibrinoso, sin ningún tipo de protuberancia o cambio de coloración. Okay. En cuanto a las clasificaciones, la clasificación de Johnson es la clasificación de las úlceras gástricas según su ubicación. La más común suelen aparecer en la curvatura menor cerca de la escotadura y esas son clasificadas como tipo 1. Estas úlceras pueden estar relacionadas a hipersecreción ácida gástrica o a la infección por Helicobacter pylori y tienen una secreción de ácido normal o disminuida. En la tipo 2 está asociada con úlcera duodenal y se localizan principalmente en la abertura entre el estómago y el duodeno, y la hipersecreción gástrica es un factor importante en su desarrollo. En la tipo 3, que es la prepilórica o astral, puede estar relacionada con la infección por Helicobacter pylori o por el uso de AINES. La tipo 4 se observa en lo que es el fondo gástrico y vemos una hipersecreción gástrica, y la tipo 5 puede ser por diversas causas. Algo sumamente importante aquí para destacar es que la tipo 1 y tipo 4 tienen una secreción de ácido normal o disminuida, mientras que la tipo 2 y tipo 3 tienen una secreción de ácido aumentada. Okay. Continuando con el tratamiento de la úlcera péptica perforada. La perforación de una úlcera péptica constituye una enfermedad quirúrgica y el tratamiento de esta significa una intervención quirúrgica de urgencia. Para dichas intervenciones podemos optar de dos abordajes, que puede ser el abordaje laparoscópico o por laparotomía. Posteriormente vamos a comparar los dos abordajes. Siguiente.
Ok, esto es un manejo inicial de cómo debemos actuar ante un paciente que llega a urgencias con una posible úlcera péptica perforada. Debemos primeramente evaluar los signos vitales y estabilizar al paciente. Esto más que todo para asegurar una vía aérea permeable y administrar oxígeno si es necesario y estabilizar la presión y la frecuencia cardíaca del paciente. En segunda instancia, debemos tener acceso intravenoso a vías intravenosas periféricas de gran calibre. Esto es principal para todos los pacientes, pero principalmente al paciente con signos de shock o sepsis que requieren adicionalmente manejos con fluidos intravenosos, apoyo hemodinámico, ¿no? Entonces, en tercera instancia, debemos iniciar antibióticos de amplio espectro por vía intravenosa. Esto para prevenir o tratar la infección asociada a la perforación de la úlcera. En cuarta instancia debemos colocar una sonda nasogástrica con succión continua o intermitente. Esta sonda ayuda a lo que viene siendo descumplir el contenido gástrico, lo que disminuye la presión en el estómago y reduce el riesgo de que el contenido gástrico se filtre a través de la perforación hacia la cavidad abdominal. En quinta instancia, importante, el reposo intestinal, o sea, nada por boca, se suspende la ingesta oral de alimentos y líquidos para evitar la estimulación del tracto gastrointestinal, lo que podría empeorar la perforación y provocar complicaciones. Y pues comenzar una atención apoyo con analgésicos para aliviar el dolor abdominal intenso asociado con una úlcera perforada. Se pueden usar medicamentos como los opioides. Y además, mientras se va haciendo todos estos abordajes, se debe obtener una consulta quirúrgica urgente, ya que mencionamos que lo que queremos que se lleven es que la úlcera péptica perforada constituye una enfermedad quirúrgica. Siguiente. Esta fue una revisión sistemática que compara la reparación por de una úlcera péptica perforada por vía laparoscópica y versus abierta. Eh, se llegó a la conclusión de que la cirugía mínimamente invasiva laparoscópica tenía ciertos beneficios en comparación a lo que vendría siendo una intervención abierta. Tenía una menor tasa de infección de herida, además de una recuperación más rápida y menos dolorosa, y una estancia hospitalaria más corta, y un retorno más rápido a las actividades normales. Tenía una menor tasa de infección de herida quirúrgica y por lo cual se produjo una mortalidad menor en estos pacientes. Hay una creencia, pero no se demostró en este estudio, de que produce menos adherencias y menos hernias postquirúrgicas. Siguiente. Esto es un análisis comparativo de casos que evaluó los dos abordajes en una úlcera péptica perforada. Este registró menor tiempo de hospitalización tras reparación laparoscópica, con tendencia a menores complicaciones infecciosas postoperatorias. Siguiente. Entonces, aquí tenemos un video. Aquí vemos un video de un cierre primario más un parche de Graham por la parotomía. Primeramente, cuando se aborda una úlcera péptica perforada quirúrgicamente, se debe succionar el líquido extravasado, que puede ser ceroso con estos alimentarios en las perforaciones gástricas y en los duodenales puede ser bilioso. Luego se debe lavar el área con soluciones estériles, que pueden ser solución salina o solución con lactato de riñón, con el objetivo de eliminar los contenidos derramados en la cavidad abdominal. Posteriormente debemos localizar la perforación. Si no es visible a simple vista, nos ayudamos del epiplón. Este puede responder envolviendo y sellando el sitio de la perforación, formando una barrera protectora alrededor del área dañada. Pues aquí vemos en el video, están tratando de ubicar la úlcera, ya la ubicaron. El procedimiento de cierre primario, este es un abordaje por la parotomía. El procedimiento de cierre primario más parche de Graham implica suturar la perforación para lo que ayuda a detener la filtración de los contenidos gástricos al abdomen y prevenir complicaciones posteriores. El término más parche de Graham se refiere a la adición de un parche o un refuerzo sobre el área cerrada para proporcionar una mayor protección y fortaleza. Es a la fecha la operación realizada más a menudo para la úlcera péptica perforada
y debe llevarse a cabo en pacientes con inestabilidad hemodinámica, además con y que pueden tener una peritonitis exudativa. Aquí están colocando lo que vendría haciendo el parche de Graham de Piplón. Ok. Em, ¿qué olvidó? Em, Aquí, bueno, el texto lo que acabo de mencionar. Siguiente. Este es otro video, pero por vía laparoscópica. En este caso, consiste en el mismo orden: succionar las secreciones, lavar con el área con soluciones estériles y localizar la perforación. Y implica, ¿no? Aquí vemos pues haciendo que cosen en los bordes de la úlcera perforada. Creo que puedes adelantar. Y pues está succionando la úlcera péptica perforada. Importante en el manejo de la úlcera péptica perforada también, cuando se está realizando, ubicando la úlcera péptica, se deben tomar biopsias de los bordes de la úlcera para así llevarlos a patología, para descartar pues una infección o una malignidad. Es importante recalcar eso también. ¿Están cosiendo? Puedes adelantarlo un poquito para que vean la parte del parche con epítomo. Aquí ya han terminado tienen siendo suturar los bordes y aquí están colocando el parche de Piplón sobre la úlcera péptica perforada. Como mencioné, es para dar mayor fortaleza al área e impedir que si el cierre primario no es suficiente, pues ahí está el parche para evitar pues alguna filtración de contenidos hacia la cavidad abdominal. Creo que con eso quedó bastante ilustrado el procedimiento. Aquí tenemos pues una imagen más ilustrativa de un libro. Podemos ver aquí pues la reparación de cómo quedaría el parche de Graham en una úlcera perforada, que pues más una porción de piplón que se levanta para cubrir el defecto de la úlcera. Siguiente. Ok, ese es el manejo de la úlcera péptica perforada de manera urgente, de manera de urgencia. Si se demuestra que la úlcera péptica perforada es en función a una hipersecreción ácida, tenemos otras modalidades de tratamiento quirúrgico. Eh, Aquí tenemos una vagotomía, lo que viene siendo una vagotomía truncal más piloroplastia. Este procedimiento consiste en la sección, perdón, o transección de los nervios vagos, que son parte del sistema nervioso autónomo y controlan varias funciones en el tracto gastrointestinal. En el estómago es la producción del ácido gástrico y de su motilidad del estómago. La palabra truncal se refiere a que se cortan las ramificaciones principales de estos nervios, lo cual se realiza para reducir la producción de ácido gástrico y disminuir la estimulación de úlceras pépticas. No obstante, la relajación pilórica es mediada por estimulación vagal y una técnica de vagotomía sin drenaje puede provocar retraso de vaciamiento gástrico, por lo que se realiza junto con una piloroplastía. Esta última es una cirugía eh, que su objetivo es ensanchar el píloro y mejorar su función.
lo que permite un paso más fácil del contenido gástrico hacia lo que viene siendo el intestino delgado. Siguiente. Eh, Aquí esta foto es una foto de la inervación vagal del estómago. Se muestra la línea de sección para la vagotomía truncal, situada por encima de las ramas hepáticas y celíacas de los nervios vagos izquierdo y derecho respectivamente. Se muestra también la línea de sección de la otro procedimiento quirúrgico, es la vagotomía selectiva. Esta es por debajo de las ramas hepáticas y celíacas. Esta vagotomía selectiva divide los nervios vagos principales eh, eh, derecho e izquierdo en posición inmediatamente distal a las ramas celíaca y hepática. Y se realiza también pues una técnica de drenaje pilórico, ya que implica pues cortar la principal inervación del tracto del nivel del estómago, por medio de los nervios vagos. Siguiente. Este es otro procedimiento, la vagotomía altamente selectiva. También se denomina vagotomía de células parietales o vagotomía gástrica proximal. En esta se secciona solo los nervios que inervan la porción productora de ácido del estómago, que vendría siendo los 2/3 proximales, dentro del cuerpo y el fondo gástrico, de modo que disminuye la secreción gástrica de ácido total en cerca del 75%. ¿Por qué nos interesa mantener una secreción ácida a nivel del estómago? Porque la secreción ácida a nivel del estómago ejerce funciones importantes, como lo viene siendo, lo que viene siendo los procesos de digestión, la lucha contra patógenos que pues adquirimos mediante la alimentación y también absorción de ciertos nutrientes como el hierro. Este abordaje respeta la inervación vagal del antro gástrico y del píloro, de modo que no se requiere técnicas de drenaje rutinarias como la piloroplastia. Siguiente. Ahora hablaremos de las posibles complicaciones. Primero hablaremos de la sepsis. En esta sobreviene una peritonitis química dada por secreciones gástricas, duodenales o de ambas, que luego, pocas horas después, se va a transformar en una peritonitis infecciosa. En el paciente lo que vamos a encontrar es un mal estado general y a la exploración física abdominal encontraremos signos de irritación peritoneal. Es común que exista resistencia muscular involuntaria y el signo de rebote a la hora de explorar al paciente. Una vez tenemos el diagnóstico de este paciente, empezaremos dándole antibiótico-terapia, analgesia, reanimaremos con soluciones isotónicas y luego dirigiremos a la cirugía. Si no realizamos estos pasos a tiempo, lo que vamos a encontrar es lo que vemos en la imagen, que sería una sepsis intraabdominal. Otra complicación sería la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda secundaria a la úlcera péptica perforada se da cuando tenemos una úlcera en el estómago, principalmente a nivel posterior, o en el intestino delgado, que cuando ésta se perfora, lo que son los ácidos gástricos o las secreciones intestinales van a entrar en contacto con lo que es la cavidad abdominal, provocando la inflamación del páncreas, lo que conoceríamos como una pancreatitis aguda. Siguiente. También presentaría una falla orgánica múltiple. Una vez que el paciente presente sepsis, ya anteriormente explicado, este puede evolucionar a una falla multiorgánica. La falla multiorgánica es una de las complicaciones más graves que encontramos en sepsis severa o en shock séptico. Lo que vamos a encontrar es que vamos a ver una disminución en la proporción de vasos perfundidos, un aumento en la proporción de vasos que tienen un flujo deficiente, o sea que vamos a tener un flujo intermitente o detenido, una pérdida capilar, y esto es debido a que disminuye la densidad vascular total y un aumento en la heterogeneidad de la distribución del flujo sanguíneo. Cabe destacar que en la falla multiorgánica esta es la causa más común de muerte, encontrándose en el 91.2% del caso. Ahora hablaremos del divertículo de Meckel. Esto también es una complicación en la que sabemos que esta es una de las anomalías congénitas más comunes del tracto gastrointestinal, y a pesar de que sabemos que la mayoría son asintomáticas, estas pueden presentar sangrado, obstrucción y perforación. Entonces, se puede desarrollar una úlcera dentro de la mucosa heterotópica en aproximadamente el 25% de los divertículos de Meckel, siendo el Helicobacter pylori patognomónico en el desarrollo de la úlcera hepática en este caso. Siguiente.
ahora hablaremos de los factores pronósticos. Los factores pronósticos de mortalidad y morbilidad. Sabemos que las úlceras pépticas son benignas, pero en el momento en que éstas se perforan, aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad. Tenemos que los predictores independientes de estas son los pacientes que tienen 60 años o más, tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad que los pacientes jóvenes, y esto debido a que presentan diversas comorbilidades. En cuanto a también tenemos la intervención quirúrgica. Sabemos que el paciente va a presentar mayor riesgo de morbilidad y mortalidad si éste tiene una intervención quirúrgica mayor a 24 horas luego de haber presentado los primeros síntomas de úlcera péptica perforada ya previamente explicado. También un factor predictor sería falla renal preoperatoria debido a sus complicaciones, la contaminación peritoneal debido al riesgo de sepsis, ya este riesgo aumenta el riesgo, el shock preoperatorio y los pacientes que presentan una clasificación de ASA mayor a 3, recordando que la clasificación de ASA 3 es el paciente que presenta una enfermedad sistémica grave, pero que esta no discapacita. Siguiente. Esto es un estudio comparativo en el que se evalúan los predictores de la mortalidad en úlcera péptica perforada. Entonces, este estudio llegó a la conclusión de que el índice de peritonitis de Mannheim y el Jabal-Pur score fueron los mejores predictores para mortalidad en úlcera péptica perforada. Siguiente. Entonces, encontramos que en el índice de peritonitis de Mannheim, los puntos serían la edad, el sexo, el origen de la sepsis, si hay alguna presencia de neoplasia, si hay presencia de insuficiencia orgánica, si hay peritonitis y la naturaleza de los exudados. Esta dividió la puntuación según la gravedad en leve, moderada y grave. La que leve es si el paciente presenta un puntaje menor a 21, moderada de 21 a 29 puntos y grave un puntaje mayor a 29. Siguiente. El índice de Jabal-Pur tiene como punto lo que es la edad, la presión arterial media, la frecuencia cardíaca y la creatinina sérica. Y esta indica que si el paciente presenta menos de 9 puntos, se clasifica como bajo riesgo, y si presenta más de 9 puntos, se clasifica como alto riesgo. En cuanto a los cuidados posoperatorios, siguiente. Bien, entonces es importante 4 puntos en este aspecto, 4 puntos principales. Entre ellos, la analgesia multimodal, que es el uso de diferentes fármacos con distinto mecanismo de acción que van a reducir la cantidad de efectos adversos y las complicaciones de estos, llevando a que el paciente entonces tenga menos días intrahospitalarios y una recuperación más rápida. La nutrición que se estipula que esta debe ser de forma temprana, sin embargo, controlada, iniciando entonces con dieta líquida, semisólida y sólida. La deambulación temprana, que nos favorece también menos días intrahospitalarios y una recuperación más temprana, y el retiro de drenajes y catéteres. Siguiente. Bien, entonces para esta parte vamos a analizar este artículo cuyo título es la aplicación de protocolos mejorados de recuperación después de una cirugía de úlcera perforada. Este es un artículo entonces comparativo donde donde se seleccionaron 42 pacientes a los que se les realizó una cirugía por úlcera péptica perforada, y de forma aleatoria se seleccionaron en dos grupos. El grupo A se le aplicó el protocolo ERAS y el grupo B entonces se le aplicaron protocolos convencionales. Siguiente. Siguiente. Bien, entonces, lo más importante que se le aplicó respecto al protocolo ERAS es que se estableció entonces analgesia multimodal a estos pacientes. También la analgesia multimodal que se utilizó con ellos fue un catéter, em, lumbar que se retiró 24 horas en el posoperatorio.
la sonda nasogástrica en los pacientes del grupo A, entonces se retiró con drenajes inferiores a 300 mililitros por día versus en el protocolo convencional, donde se retiró entonces más tardíamente cuando el drenaje era inferior a 100 mililitros por día. En el grupo A, entonces la sonda Foley se retiró entonces con la producción, cuando la producción de orina fue adecuada durante 24 horas, igual que en el protocolo convencional. Y los drenajes se retiraron cuando el drenaje era inferior a 100 mililitros por día en el protocolo ERAS, mientras que en el protocolo convencional entonces se retiraron cuando ya se toleró entonces la dieta sólida durante 24 horas. Siguiente. Entonces, otras diferencias es que, por ejemplo, a los pacientes del grupo A, entonces se le permitieron sorbos orales a partir del primer día, que fueron entonces aumentando el volumen después de las 12 horas posoperatorias, versus entonces en el protocolo convencional, donde estos permanecieron en nada por boca, entonces hasta la resolución del ilio. Em, la alimentación semisólida se inició a las 24 horas en el grupo A y en el protocolo convencional entonces fue variando de acuerdo a la tolerancia, como dije, entonces de una forma más tardía. Eh, Igualmente, entonces los pacientes también recibieron antibióticos por vía intravenosa e inhibidores de bomba de protones durante su estancia hospitalaria. Lo importante entonces es que al comparar la evolución de estos pacientes, aquellos a los que se le practicó o se le aplicó el protocolo ERAS, llevaron menos días intrahospitalarios y una recuperación más temprana versus entonces los pacientes a los que se le aplicó el protocolo convencional. Esto independiente del tipo de cirugía e independiente entonces de las características individuales de los pacientes. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos un poco del seguimiento endoscópico después de la cirugía. Tenemos que el tiempo de espera para realizar un seguimiento endoscópico puede variar dependiendo de la cirugía, del tipo de cirugía y de la condición del paciente. En general, se recomienda realizar el seguimiento endoscópico entre 6 y 12 meses después de la cirugía. Dentro de las indicaciones para la endoscopía tenemos los siguientes: que paciente presente síntomas refractarios, que paciente tenga una úlcera de etiología desconocida, que la úlcera que parece maligna en la endoscopía inicial, incluso si la biopsia anterior haya sido negativa. No se toman biopsias, si no se toman biopsias en la endoscopía inicial, ya sea debido a algún sangrado activo, que la úlcera diagnosticada mediante imágenes radiológicas es indicativo para realizarse una endoscopía, que la úlcera duodenal, eh, si los síntomas persisten y ante un tratamiento antisecretor adecuado, es indicativo también de una endoscopía. Que haya displasia, se recomienda la endoscopía cada 6 a 12 meses según el grado de la displasia, o que la úlcera sea refractaria. Se le considera repetir una endoscopía hasta que la úlcera sane o se identifique la etiología. Y si hay una nueva aparición de síntomas tras la erradicación exitosa del Helicobacter pylori. ¿Qué se busca valorar en la cicatrización de la úlcera? Pues se busca verificar que la úlcera perforada se haya cerrado y esté cicatrizando adecuadamente después de la cirugía. Se buscarán signos de cicatrización como lo son el tejido de granulación y la epitelización. Siguiente. Durante el procedimiento endoscópico se debe realizar un examen endoscópico detallado con tal para evaluar el estado posquirúrgico de la úlcera perforada y detectar posibles complicaciones. Esto puede incluir la realización de biopsias y la toma de muestras para tejido de análisis histopatológico. Los aspectos a evaluar durante el seguimiento endoscópico son verificar la perforación, que haya cerrado adecuadamente y que no haya signos de sangrado o infección como son la hemorragia, un dolor abdominal o fiebre. Se busca la presencia de úlceras adicionales o de nuevos signos de enfermedad en el estómago o duodeno. Se le realiza una biopsia para detectar la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, que puede estar relacionada a dicha úlcera perforada. Se evalúa la presencia de erosiones, gastritis
o la presencia de metaplasia intestinal. Y también se evalúa la presencia de hiperplasia regenerativa atípica, que puede ser un signo de enfermedad crónica o de complicaciones posoperatorias. Siguiente. Siguiente. Bueno, hablando un poco de resultado a largo plazo, seguimiento y calidad de vida, tenemos que lo más importante y primordial es educar al paciente, que el paciente comprenda la importancia de adaptar las medidas para prevenir futuras úlceras, como evitar el uso excesivo de AINES, mantener una dieta saludable, tener un estilo de vida saludable, de manera que el paciente no debe ingerir alcohol ni consumir tabaco, ya que estos son factores que están asociados a un aumento en la incidencia de las úlceras recurrentes. Reducir el estrés y realizar ejercicio regular también contribuyen a una mejor cicatrización y previenen complicaciones tempranas y a futuro. El sucralfato, como tratamiento, no, anterior, la anterior, esa. Ajá, el sucralfato como tratamiento se utiliza para prevenir la reaparición de las úlceras duodenales. Es posible que sea necesario el tratamiento con otros medicamentos, como lo son los antibióticos, para tratar y prevenir la reaparición de las úlceras ocasionadas por dicha bacteria, la Helicobacter pylori. El sucralfato pertenece a una clase de medicamentos llamados protectores, y estos se adhieren a la úlcera dañada y protege contra el ácido y las enzimas para que ocurra la cicatrización. Siguiente. En el seguimiento, tenemos que, bueno, realizar los controles clínicos periódicos cada 6 meses en el primer año y luego anualmente para monitorear la evolución del paciente. Es recomendable un seguimiento clínico y endoscópico por lo menos 10 años, ya que en pacientes con muñón gastroresidual el riesgo de recurrencia de cáncer gástrico es acumulativo y aumenta 1,25% cada 5 años. Entonces, tenemos que la erradicación del Helicobacter pylori también es importante para prevenir las recurrencias, ya que si el paciente presenta recurrencias durante los seguimientos, se debe sospechar que la erradicación del Helicobacter pylori no ha sido completamente satisfactoria. Entonces, esto puede deberse a que algún familiar puede estar contaminado y por ende puede contaminar a los demás, siendo nuestro paciente el de mayor riesgo, ya que puede recurrir a una úlcera péptica asociada a dicha bacteria. Hay que asegurarse de erradicarla por completo en familiares para evitar una recurrencia y prevenir complicaciones. La mejoría de la calidad de vida, con un adecuado tratamiento y seguimiento, la mayoría de los pacientes pueden esperar una mejoría significativa en su calidad de vida. Muchos presentan tolerancia a los alimentos después a largo plazo y menor restricción a las actividades, como una disminución del dolor y las molestias que son asociadas a la úlcera, como la indigestión y la pirosis. Siguiente. Bien, entonces, a manera de conclusión o puntos para llevar a casa. Bien, tenemos entonces que la úlcera péptica se produce por una disregulación de factores protectores, a recordar entonces principalmente el moco, el bicarbonato, las prostaglandinas, versus entonces los factores lesivos que van a alterar estos factores protectores o van a competir con ellos. Y es importante también que la perforación de esta úlcera constituye la segunda complicación después de las hemorragias por úlcera péptica, siendo esta la segunda complicación más frecuente y que tiene una elevada mortalidad. Tenemos entonces que la perforación de úlcera péptica es una urgencia quirúrgica y una causa importante de abdomen agudo de tipo inflamatorio, siendo la epigastralgia el síntoma cardinal. Recordando también que se asocia a signos de shock em, y los mencionados por mis compañeros. Dentro de las clasificaciones mencionadas, la clasificación de Forrest es la más utilizada en cirugía, ya que entonces nos permite clasificar el carácter y la gravedad del sangrado de las úlceras. Sin embargo, entonces tenemos que recordar otras clasificaciones, como la clasificación de Johnson, que nos permite entonces establecer la ubicación de la úlcera en relación entonces a la secreción de ácido y a lo que la está causando.
Siguiente. Existen muchas técnicas quirúrgicas. Dentro de ellas tenemos el cierre primario, más parche de Graham por laparotomía. Es el procedimiento más frecuentemente empleado y de preferencia en pacientes hemodinámicamente inestables. Esta enfermedad es una emergencia quirúrgica. Sin embargo, dentro de la emergencia siempre debemos intentar buscar la causa, ya que existen otros procedimientos como la resección entonces del nervio vago, que no es necesaria realizarlo al compararlo entonces con las etiologías que pueden ser resolvibles por otros tratamientos. Bien, entonces, ante la sospecha de úlcera péptica perforada, se debe indicar entonces una serie de abdomen agudo que nos va a arrojar el hallazgo de aire libre subdiafragmático. Se debe estabilizar hemodinámicamente el paciente y se debe realizar un manejo quirúrgico inmediato para la prevención de complicaciones como lo son la sepsis, el shock séptico, la falla orgánica múltiple, el divertículo de Meckel y la pancreatitis aguda. Estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención. Ok, bueno, excelente. Muy buen dominio del tema. Los felicito, chicos. Tan perfecto. Pero bueno, no sé si alguno de los compañeros tendrá algunas preguntas en cuanto al tema. Sí, acá, Cierto. sí, yo creo que fue Rodrigo, no me acuerdo quién fue, que mostró dos videos, uno con abordaje por la laparotomía y uno por abordaje laparoscópico. Y se mencionó que el abordaje laparoscópico eh, puede evitar más las complicaciones. Quería saber por qué se realizó o cuáles son las principales causas, mejor dicho, por la que se realiza un abordaje laparotómico en vez de laparoscópico. ¿Se me Bueno, escuchó? sí. Em, con respecto a la laparoscopía, pues un procedimiento pues mínimamente invasivo. Obviamente tienes bastantes ciertas ventajas. Sin embargo, creo que en el contexto del paciente hay que individualizar a cada uno. Un paciente que está hemodinámicamente inestable, la intervención por la laparoscopía pues no estaría tan indicada. Lo ideal pues que tiene signo de shock o sepsis, eso ya requiere un abordaje más urgente, más rápido. En ese caso, eh, creo que se optaría por una laparotomía para intervenir más rápidamente, ¿no? Además de que la laparoscopía pues requiere un entrenamiento y pues de insumos que a veces en no todas las instalaciones de salud a veces se cuenta con esa tecnología para hacer esos abordajes. Entonces, eso es más que todo, creo que por lo que va esa parte, ¿no? De cuando prefieres una laparotomía versus una laparoscopia. Excelentemente contestado. Principalmente el punto cardinal de quiebre es la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente hemodinámicamente está estable, te permite hacer un procedimiento laparoscópico y que, bueno, tenemos un mejor abordaje en cuanto a que tenemos más control de toda la cavidad abdominal. Podemos lavar, podemos ver todos los espacios de la cavidad abdominal y eso nos permite mejorar al paciente en forma más rápida, más pronta que un paciente que es sometido a la parotomía exploradora, pero que si este paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, ha transcurrido muchos días de la perforación, donde un paciente es sumamente distendido, con asas de intestino muy dilatadas, eso no vamos a crear un espacio. Acuérdense que para hacer la paroscopía necesitamos hacer un espacio virtual con CO2 y esos pacientes de por sí tienen una hipertensión peritoneal, ya cuando tienen un grado de peritonitis, entonces esos pacientes de preferencia
No se les hace laparoscopia, sino que se les hace una laparotomía en forma, porque esos pacientes va a ser más complicado hacerle una laparoscópica. Podemos intentar siempre de inicio hacer una laparoscópica y bueno, cuando entramos con la cámara y vemos que no hay espacio, las asas están muy dilatadas, si el paciente hemodinámicamente está estable, obviamente, y vemos que a eso, bueno, ni modo, retiramos el trocar y decidimos y hacemos una conversión abierta. Así que, pero la tendencia es ir a una cirugía laparoscópica porque sus ventajas de mayores, el control del daño son mejores y podemos visualizar perfectamente toda la cavidad y lavar todos los espacios correctamente. El olor postoperatorio también es importante, ¿no? Unos 3 o 4 orificios versus una laparotomía de unos 35 o 60 centímetros es bastante. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí, a ver, quisiera que de los chicos, hace rato me parecían, eh, Amarini, Castillo, Amairini. ¿Tú nos podrías comentar por qué el manejo multimodal de analgesia se prefería en estos pacientes con úlcera péptica? Amairini, Castillo, ¿me escucha? Amairini no nos está escuchando. Además nos prendió la cámara. Ismael Ortega, ¿ustedes me copian? Gabriela, ¿tú me escuchas? Sí, se le escucha. Gabriela, ¿sí me escuchas, verdad? Sí, ah, ok, perfecto. Ismael Ortega también nos dejó prendidos en la cámara nada más y se fue. A ver, Raúl Sánchez, cuéntanos. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Por qué se prefirió un manejo multimodal que fue una de las conclusiones del trabajo en los pacientes con úlcera péptica perforada? ¿Y en qué consiste ese manejo multimodal de analgesia? A ver, chicos, contéstenme el ponente sobre ese tema de manejo multimodal para ampliarles un poquito ese tema. ¿En qué consistió el manejo multimodal? Bueno, el manejo multimodal consiste en utilizar diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción. Entre ellos, por ejemplo, paracetamol, puede ser analgesia local o bloqueos nerviosos directos y opioides, que es principalmente el objetivo de la analgesia multimodal. Reducir las dosis de estas para reducir entonces los efectos adversos, que pueden ser, por ejemplo, náuseas, vómitos, estreñimientos, que entonces pueden llevar entonces o a complicaciones operatorias o a mayor estancia intrahospitalaria. Entonces, por ejemplo, en el estudio se utilizó un catéter lumbar y paracetamol. O sea, no, Epidural. Ujú. ajá, exacto, epidural. Y no se utilizó em, opioide. Que podemos utilizar opioides, pero la principal indicación de esto es que recuerden que una de los causales de úlcera péptica es el uso de AINES. Entonces, en el postoperatorio vamos a tratar de evitar utilizar los AINES. Entonces, ¿por qué? Porque los AINES disminuyen el moco gástrico, es un moco protector. Entonces vamos a utilizar opioides que no nos afectan, el acetaminofén no nos afecta. Entonces vamos a dar un bloqueo epidural para mejorar la analgesia de ese paciente en el postoperatorio, tratando de utilizar la menos cantidad de opioides, de AINES posible. ¿Ok? Entonces eso es uno de los temas importantes. Lisa Martínez,
Cuéntame, ¿en qué tipo de pacientes crees que la úlcera péptica es más frecuente, según el grupo etario? ¿Está Lisa ahí? Lisa Martínez, también nos dejó en visto. Sí Ahí estoy, está, sí. Lisa. Según la edad, pensaría que mayores de 60 años. ¿Por qué lo pensarías en ellos? ¿Por qué pensarías en esos pacientes de arriba de 60 años? Rafael, no, ya Rafael. Sí, Madeline Cedeño, cuéntanos, ¿por qué serían esos pacientes de 60 años? Qué hay de interesante en esos pacientes de 60 años que nos pudieran estar produciendo úlceras o una úlcera péptica? Muchas veces ocurre que los pacientes tienen mucho dolor y utilizan AINES prolongadamente. Es correcto, Em, muy bien. Eso es uno de los causales. Y por eso en esos pacientes tenemos que sospechar ese tipo de patologías. ¿Ok? Corticoides. Aunque, o sea, los corticoides poco nos afectan, principalmente son los AINES como tal. Esos son los que más nos afectan a nivel del moco gástrico. Pero entonces tenemos también que otro de los causales más importantes y en qué porcentaje veríamos el Helicobacter pylori en estas úlceras. Eh, a ver, Jocelyn Batista. Em, que en el grupo etario se ve mayor prevalencia de la Helicobacter pylori. En ese grupo etario. Helicobacter pylori. No, no, en el grupo hectario no. Ya nomás en qué pacientes con úlcera péptica tenemos el Helicobacter pylori. Entonces, en esos pacientes que tenemos, ¿en qué frecuencia vamos a encontrar relación de úlcera péptica con Helicobacter pylori? En los pacientes con una clasificación de Johnson tipo 1. No me estás entendiendo. ¿Con qué frecuencia vamos a encontrar que ese paciente que tenía una úlcera péptica perforada Ok. fue secundario a un Helicobacter pylori? Un 70-80%. Hay que presentar ese tema, ¿qué nos dice? Hablo de Helicobacter. Entre un 70 y un 80%, doctor. Ujú. Vamos a casi mencionar que la gran mayoría, casi el 90%, dependiendo de la población y el lugar, de la región donde estemos hablando, con mucha frecuencia es el Helicobacter pylori. ¿Okay? Además de lo que ya sabemos de los AINES o el consumo de AINES cuando no están involucrados, ¿no? O sea que esta es probablemente tendríamos que considerarla como primera causal. Sí, no hay ingesta de AINES. Por historia clínica, tenemos que considerar esa como la causa del Helicobacter. Cuando yo hacía residencia, nosotros encontramos una cantidad de pacientes con úlcera péptica perforada y hacíamos todas estas cirugías que ustedes vieron ahí, hacíamos vaguectomías troncolares, vaguectomías selectivas, vaguectomías súper selectivas, procedimientos que ya no se realizan casi para nada. Es muy raro y contados los pacientes que hay que hacerles ese tipo de procedimientos. Incluso teníamos que hacer antrectomías, teníamos que hacer gastrectomías, Billroth 1, Billroth 2, porque esto, para disminuir la hipersecreción que nosotros creíamos en, aunque incluso no nosotros, mis maestros creían, el principal motivo era una hipersecreción gástrica de ácido clorhídrico.
Y bueno, y resulta que desde hace más o menos unos 25 años para acá sabemos que la principal causa es el tema de el Helicobacter pylori. Entonces, en cuanto a eso, Alfonso, dime cómo sería el seguimiento de los pacientes con Helicobacter pylori una vez que le damos tratamiento. Cuando ya le damos el tratamiento, les dimos su esquema, el que te guste, ok, perfecto, y entonces, ¿cuánto le hacemos la prueba de control para saber si esa bacteria fue erradicada o no? Se le podría realizar la prueba de hidrógeno en heces. ¿Pero en cuánto tiempo? Después de terminar el tratamiento. Yo diría que aproximadamente ya a las 2 semanas que es el tratamiento, ¿no? Jonathan Bonici. Jonathan, cuéntanos, ¿cuánto tiempo crees? Y Jonathan nos dejó visto toda la charla porque le escribí como 5 mensajes que exigía que prendiera su cámara y nunca la prendió. Igual Rita tampoco. ¿No estás ahí, Rita? Sí, doctor, pero recuerde que estoy presentando desde la computadora y no le Ah, escuché. ya. Ok, por eso tenías en 2. Sí. Listo. Entonces, Diego, Diego Sí, dígame, Vázquez. doctor. ¿Ah? Hola, Usted también escucha, está doctor. presentando, también Diego. No estoy presentando. Ajá. No estoy Ok, presentando. entonces cuéntanos, Diego, que también te... Ok, entonces cuéntanos a los cuánto tiempo después de darle el tratamiento con triple terapia de Helicobacter pylori le haces la prueba de control a tu paciente. El tiempo después de, o sea, sería el seguimiento. No. Después de que damos el tratamiento con antibióticos para Helicobacter pylori, ¿cuándo le hago una prueba de control de Helicobacter pylori en heces? ¿En qué tiempo después de que terminó el tratamiento? Eh, es de, tengo entendido que es 4 semanas después de haber realizado el tratamiento. ¿Alguien ¿Alguien? Doctor, yo creo que yo puedo participar. Creo que es entre 6 a Ah, ok, 12 semanas, me Roberto. pareció escuchar. 6 a 12 semanas me pareció escuchar. Exactamente. Bueno, estamos al menos 2 meses, 8 semanas, al menos o, 2 meses, sin que el paciente ahí esté tomando ningún tipo de antibiótico y ni ningún tipo de inhibidores de bomba de protones o ningún tipo de antiácido. Si el paciente, después que le diste el tratamiento de Helicobacter pylori, el paciente ha seguido tomando algún antiácido, la prueba no es confiable. Porque me llega con mucha frecuencia un paciente, doctor, ya yo tengo mi prueba negativa, me dio una úlcera y ya me vieron en una semana y ya me hice la prueba, doctor, y tengo ya 3 semanas de que me hice el tratamiento y aquí está mi prueba y ya estoy negativo. Le digo, no, esto no es confiable. Y usted todavía, sí, doctor, todavía está tomando omeprazol. Digo, ok, no es confiable. Bueno, nosotros no sabemos en realidad si está erradicada la bacteria o no. Entonces, para poder tener una erradicación confiable, necesitan pasar al menos 2 meses sin que el paciente esté tomando ningún tipo de antiácido para entonces hacer la prueba. Entonces, generalmente, un paciente que ha tenido una úlcera péptica perforada, le dejamos con inhibidores de bomba de protones al menos como durante 4 a 6 meses. Entonces, en ese periodo no hacemos una prueba de Helicobacter pylori porque no es confiable. Entonces, generalmente ese paciente se le hace la prueba de Helicobacter pylori endoscópica. Cuando le hacemos la endoscopía, entonces ahí tomamos una muestra, hacemos un quick test, donde podemos ver prácticamente si reacciona y todavía aún así queda en subjetivo si el paciente estaba tomando antiácidos, que probablemente sea un falso negativo. Entonces, eso tengan muy en cuenta, porque a veces
creemos que hemos erradicado la bacteria con los pacientes y no lo hemos hecho así. Ok, ¿alguna pregunta ya para finalizar? Bueno, listo, chicos, den por favor terminada la sesión.